Los saludamos y con gran alegría y entusiasmo, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que pagan los habitantes de este país. Y hoy es un día de fiesta en la universidad y en Economía y Sociedad porque vuelve a estar con nosotros el profesor de Bioquímica, que la última vez que estuvo con nosotros no era profesor de Bioquímica, el profesor de Bioquímica de la Escuela de Química, el doctor Gabriel Macaya, que es una de las personas en este país y, que yo admiro más, pero para no decir más sobre eso, vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar. Amigas y amigos, había presentado a don Gabriel como en la función que está realizando en este ciclo académico, pero huelga decir, y yo creo que es público y notorio en esta universidad, que don Gabriel fue rector de esta universidad en 2 periodos. Yo puedo poner la mano en el fuego de las cosas tan buenas que ocurrían en esos 8 años, y también viene regresando de Francia, y esto nos lleva al programa de hoy. Viene regresando de ser nuestro embajador digo porque el embajador de Costa Rica ante la República de Francia, y creo que yo no sé de diplomacia ni de nombramientos de ese tipo, pero de nuevo creo que difícilmente habría alguien que de manera tan distinguida puede representar a este país. Bienvenido, don Gabriel, y si le parece, nos empieza a contar de sus recientes 4 años en París. Muchas gracias, don Juan Rafael, por invitarme, y un gran honor estar de nuevo en su programa. Ya son varias veces, con temas muy diferentes en los que he estado discutiendo e intercambiando con usted. Usted decía muy bien que el embajador es un embajador que representa el país y que representa a los costarricenses. Y ese es tal vez uno de los grandes privilegios de ser embajador de Costa Rica. Me atrevería a decir que estando uno en el país, sí tiene un conocimiento y una percepción de lo que es su país, pero estando afuera y representándolo, se da cuenta de su grandeza, se da cuenta también de sus contradicciones, puesto que las hay, y toma conciencia del papel histórico que ese país tiene. Me tocó terminar mi gestión como embajador al cumplirse una fecha importante de las relaciones de Costa Rica con Francia. Nuestras relaciones comenzaron mediante la firma de un convenio de cooperación, comenzaron formalmente en 1848. No tuve tiempo de quedarme, terminé hace justo un año la representación, de haberme quedado para organizar la celebración de ese
importante aniversario de 1848. Pero como le decía, tomar conciencia de la imagen que proyecta Costa Rica en Europa y en Francia en particular es algo de lo más gratificante que uno puede tener. Y evidentemente hay ciertas cosas que estamos obligados de poner en evidencia y de contar. La abolición del ejército, la protección de la naturaleza, los esfuerzos que se hacen por el desarrollo sostenible, temas en los que se nos tiene como ejemplo, pero también ciertas cosas que son igualmente importantes y que muchos olvidamos. La abolición de la pena de muerte. Y cada vez que yo contaba la fecha en que ocurre esa abolición de pena de muerte, aunque encontrar la fecha exacta es un poco complejo, puesto que hay diversos episodios en un lapso de 3 años. Pero jactarse o alardear de que abolimos la pena de muerte más de un siglo antes que Francia, me llenaba a mí de orgullo y me hacía sacar pecho, como dicen, y decir, bueno, vean por dónde andamos. Y lo más sorprendente era cuando preguntaba, y ustedes saben cuál es el primer país que hace una abolición constitucional de la pena de muerte. Nunca logré una respuesta certera de la gente, puesto que es muy sorprendente. Y por el contexto actual, un poco triste, es Venezuela, el primer país en el mundo que tiene una abolición constitucional de la pena de muerte. El segundo es San Marino, un pequeño país que muchos o que pocos conocen, y el tercero Costa Rica. Por otra parte, la interacción con los colegas embajadores de América Latina y del mundo lo hace a uno rápidamente tomar conciencia de ese papel de Costa Rica en el ámbito internacional. Me tocaron varios procesos importantes como embajador. Algunos de muy triste recuerdo. Yo llegué 2 semanas después de la masacre de Charlie Hebdo, que fue una cosa espantosa por una parte, pero también la oportunidad de haber visto en ese tiempo el surgimiento de una unidad nacional que duró poco, desgraciadamente, pero que produjo efectos que se han mantenido a lo largo del tiempo. Posteriormente, ya en el ejercicio de mis funciones, me tocó enfrentar los atentados de noviembre, llamémoslos del Bataclan, en que hubo muchos más muertos y fue una masacre mucho mayor. Y de nuevo vimos el surgimiento de esa unidad nacional que duró aún menos tiempo que la primera, desgraciadamente. Entonces esa presencia y después los atentados en el sur de Francia hicieron que todo el tiempo, los 3 años y medio de gestión, fueron años teñidos por atentados y por la presencia permanente de actos terroristas en Francia, en Europa y en el mundo. Pero por otra parte, me tocó
ser testigo del final del quinquenio de François Hollande, su no candidatura, que mantuvo en expectativa política al país durante muchos meses, y el surgimiento de Emmanuel Macron y de su movimiento en marcha y de su elección como presidente de la República Francesa. Un proceso en el que muchos de los analistas políticos se quedaron cortos en sus análisis y en sus predicciones. Yo creo que ahora uno podría decir que eso no es novedad en ningún lugar, tampoco en Costa Rica, tampoco en los Estados Unidos de América, pero sí es importante ver en un país de una tradición republicana como Francia, ver cómo los procesos políticos toman a veces caminos difíciles de predecir, pero que al final pueden ser fáciles de explicar. Yo, si me permite, don Gabriel, voy a hacer una pequeña nota de pie de página ahí, y usted casi es un cuento porque usted no estaba aquí en este programa con un distinguido exdiplomático y periodista. Estábamos comentando cómo se había dado un poquito al sur de Canadá una elección que nos sorprendió, sin adjetivo, porque ¿para qué? Luego se había dado la elección estrechamente ganada por el no en el Reino Unido, que eran como dos. Se dio otra más, y entonces cuando se dio la de Macron nos pellizcábamos más o menos aquí frente a las cámaras, él y yo, de que finalmente parecía que finalmente había buenas noticias. Cierro la paréntesis. Sí. Ahora, esos procesos políticos me tocaron. Por otra parte, me tocó también todo el proceso de, muy interesante, incorporación de Costa Rica a la Organización Internacional de la Francofonía. Qué bien. Costa Rica entra a la Organización Internacional de la Francofonía como país observador. Al no ser un país oficialmente francófono, no podemos ser miembro pleno por el momento, pero sí se nos reconoce la gran tradición francófila y francófona del país, y sobre todo el hecho de que la enseñanza del francés es obligatoria en nuestro país. Eso me permitió también ver cómo el país logra insertarse en un mundo muy diferente al nuestro. Con eso, don Gabriel, continuaremos una vez que el canal los invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos de Canal UCR, y tal vez déjenme, antes de continuar, voy a hacer una confesión que no es humilde, y es que hace 19 años, durante la rectoría de don Gabriel Macaya, se creó Economía y Sociedad. Somos una obra 19 años después y no lo digo por otra razón, sino por el privilegio que fue para este programa haber contado con el apoyo de la señora vicerrectora y me imagino que el resto de la administración, pero para mí ese es un blasón. No sé si se me nota aquí la heráldica correspondiente. Pero me decía
usted, don Gabriel, le hacía el comentario sobre la incorporación de Costa Rica a la francofonía. Porque de cierta forma el Ministerio de Relaciones Exteriores vio esa incorporación como una apertura del país hacia África. Y la importancia del África francófona no es despreciable, aunque hay una África anglófona igualmente importante, pero entrar y hacer trabajo político y diplomático con los embajadores del África francófona fue muy revelador. Encontrarme, por ejemplo, un embajador de un país, ahora va a entender usted por qué no lo nombro, que me dice Costa Rica y me abraza. Que yo, embajador, me dice, tengo que abrazarlo y sentirme cerca de alguien de un país sin ejército. En mi país, el ejército nos hace la vida imposible. Embajador era. Y yo siempre he soñado de poder ser como ustedes, un país sin ejército, y quitarnos ese peso de encima. Y cada vez que me lo encontraba, me abrazaba y me decía, Costa Rica, un país sin ejército. Más de una vez fui invitado a hablar sobre la abolición del ejército, de ese proceso complejo y exitoso en Costa Rica. Y uno de los momentos más altos de mi labor de embajador en Francia fue ya al final de la gestión de François Hollande. Siempre a principio de año, el presidente recibe al cuerpo diplomático para saludarlo. Es una tradición en todo el mundo. Y al final del acto formal, en que hay un pequeño discurso en que el presidente pone en evidencia su política exterior, de modo que participar en ese acto es fundamental para los embajadores, el presidente se queda hablando con ellos de una manera informal, saludando y departiendo. Y en un momento dado, se me acerca el presidente Hollande, lo saludo, me presento embajador de Costa Rica y me dice, sí, por supuesto, embajador, qué gusto saludarlo. Intercambiamos un minuto las cosas de protocolo. El presidente continúa con su bain de foule, baño de muchedumbre, como dicen los franceses, y cuando veo que se detiene, se devuelve hacia donde yo estaba, me toma del brazo y me dice, Costa Rica, un pequeño país, pero qué gran democracia. El presidente saliendo, no tenía por qué hacerlo, le salió realmente de su corazón, y eso pone en evidencia esa imagen de Costa Rica. Imagen que en algunos momentos fue difícil de manejar para el señor embajador de Costa Rica en Francia. Por ejemplo, cuando apoyamos toda una iniciativa en Naciones Unidas para la prohibición de las armas nucleares. Francia tiene una política nuclear muy compleja. Ha hecho de la disuasión nuclear y del desarrollo de un arsenal propio una parte integral de su política exterior de los tiempos del general de Gaulle. Acuñó la frase. Acuñó la frase. De modo que participar en muchas ocasiones en mesas redondas, conferencias sobre el desarme nuclear y exponer la posición de Costa Rica obliga a un manejo
del discurso, de la diplomacia y de la política, bastante fino, por llamarlo de alguna forma. Siempre se vio la firma del acuerdo como un triunfo de un grupo de países que en su momento fueron liderados por Costa Rica, por la embajadora Ellen White, que tuvo un papel realmente protagónico en la firma de ese acuerdo. Por otra parte, y otro momento alto, fue la COP21 y la firma de los acuerdos de París. Y viendo lo que está ocurriendo, viendo la situación en que estamos, viendo cómo muchos de esos acuerdos no están siendo cumplidos por países importantes. Nada más recuerdo la euforia cuando se firma la declaración final de la COP21 en París. Firma en la que, de nuevo, Costa Rica, de muchas formas, tuvo un papel central. Para comenzar, el papel de Cristiana Figueres, que fue la que llevó todo ese proceso, el papel que jugó el entonces canciller francés, y la esperanza que surgía en ese momento de que iba a ser posible hacer algo para detener, paliar, contrarrestar el cambio climático. Hoy, 4 años después, con gran tristeza debemos decir que mucha de esa euforia ha debido matizarse, y cada vez más la fecha de llegar a un momento de cambio irreversible está más cercana. Así es. Bueno, esas son algunas cosas, algunos recuerdos, algunas reminiscencias de esos 3 años y medio de gestión de embajador. Don Gabriel, es fuera del periodo suyo, pero estamos cerca de un mes de, tal vez hasta crónica de un incendio esperado, porque había tareas de reconstrucción en una estructura icónica, y yo tengo tal vez que decir que después de defender mi doctorado en Pensilvania, estaba vivo mi padre y juntos fuimos a Europa. Él no había estado en Europa antes, y estuvimos en una misa naturalmente católica en la Catedral de Nuestra Señora, de manera que la noticia me afectó, y además era, y creo que tanto en la alcaldía de París como el presidente en la presidencia de la República Francesa, creo que se reconoció la importancia de esta catedral como símbolo. ¿Tiene algún comentario sobre eso? Sí, muchos comentarios podrían traerse a colación. El primero es que es un monumento patrimonio de la humanidad. ¿Qué significa patrimonio de la humanidad?
Yo creo que la única manera de tener conciencia de ese significado de patrimonio de la humanidad para tantos monumentos que lo son, es estar allí, visitarlos y ver el sentido histórico y social que esos monumentos tienen. Nuestra Señora de París tuvo un incendio que quemó todo el bosque de vigas que significaba su techo. Sufrió, como otras catedrales en su momento han sufrido, una destrucción parcial. No me atrevería a decir yo que el sino de estos monumentos góticos es de alguna forma resistir a incendios. Ya la Catedral de Reims, a final de la Primera Guerra Mundial, sufrió un incendio que también destruyó sus techos. Lo que es interesante es ver que el proceso histórico que significó la construcción, siglo XIII, artesanos franceses y europeos contribuyen masivamente a esa construcción. Pero nosotros, don Gabriel, tenemos que agradecer que estuvimos ahí y decirle a las amigas y amigos que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, esperamos que nos acompañen con otro programa y quédense, por favor, con este canal que con los impuestos que van al FES hace esta televisión que usted y yo la tenemos como muy valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.